Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Tú diste, tu Hijo nos dio una promesa. Él dijo que cuando Él se fuera, enviaría el Espíritu Santo, Señor, para guiarnos a toda la verdad. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros guiándonos a la verdad. Que cuando estudiemos tu palabra, conozcamos la verdad, Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, retomamos nuestro estudio de Primera de Pedro después de tener algunos fines de semana donde estuvimos haciendo algunos estudios de algunos temas especiales. Estuvimos hablando sobre nuestro deber para con nuestras autoridades previo a las elecciones internas. También estuvimos hablando sobre la labor de un padre que ama y se somete a Dios. Pero hoy retomamos nuevamente nuestro estudio con respecto en el libro de Primera de Pedro. Hoy vamos a estudiar los versículos 18 al 25. La porción previa a este pasaje tiene el mismo tema, pero con un enfoque diferente. La vez pasada hablábamos de la necesidad que hay de someternos a las autoridades civiles de nuestro país. Y aprendíamos que esto no dependía y no tenía que ver con que si la autoridad era buena o si la autoridad era mala, sino que era un mandato de Dios que nosotros íbamos a cumplir y de esa manera nosotros íbamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas por medio de la sujeción a nuestras autoridades. Ahora, el libro y el apóstol Pedro en el capítulo 2 continúa hablando de este deber de sujeción, pero en este caso lo va a señalar desde otra perspectiva. Hoy va a hablar desde la perspectiva que debería tener una persona que es empleada de alguien más. O sea, en nuestra condición de subordinados o de empleados, ¿cuál es nuestro deber para con nuestros jefes especialmente? ¿Cómo debería ser mi actitud y mi actuar para con mis jefes? Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a aprender quién es un empleado que honra verdaderamente a Dios. Yo no sé si ustedes han podido observar que hay una tendencia en la televisión, en las redes sociales, de promover o hacer propaganda al hecho de que las personas a promover que las personas no sean subordinadas de otra persona. Hay un instituto online que tiene mucha publicidad con respecto a esto, y no sé si ustedes han visto un anuncio donde va una dama como que es la asistente de una persona, y como que esta persona reacciona de una manera muy grosera, y esta dama lleva un vaso de café en la mano, y cuando la persona reacciona de esa manera, solo mira que le tira el café en el rostro. Y el anuncio es de una institución que se llama NextU, que es como un instituto online para aprender varias cosas que le podrían dar en teoría la posibilidad de trabajar de una manera independiente. Y lo que están diciendo en ese anuncio es: mejor estudie para que no tenga un jefe. Estudie esto para que sea independiente y nadie que usted no esté subordinada a ninguna otra persona. Y ese es algo de lo que enseña mucho nuestra cultura, nuestra sociedad, que debería ser una meta en nuestra vida, que nosotros nunca estemos subordinados a otra persona, sino que nosotros deberíamos ser los que estamos en la parte más alta de la cadena de mando, ¿verdad? Si hay aquí alguna persona de las que Dios le ha concedido estar en una de las partes altas en la cadena de mando, no crean que lo que voy a hablar está en contra de ustedes, ¿verdad? No es eso. Lo que vamos a hablar no es contrario a los jefes. Vamos a hablar para los empleados, pero no quiere decir que hay algún problema con las personas que son jefes también, ¿verdad? En su momento vamos a hablar de la labor de los jefes también, cómo deberían ser un jefe, una persona que tiene subordinados y que va a honrar a Dios. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los que somos subordinados, de los que somos empleados.
Quiero que veamos ahora sí en primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Dice la palabra: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Recordando un poco sobre cómo era el contexto social de aquel momento, ¿verdad? En aquel momento el cristianismo no era como lo conocemos hoy. En aquel momento el cristianismo eran unas poquitas personas que eran cristianos, y la gran mayoría del imperio romano que dominaban en aquel momento eran personas anticristianas, o sea que había una persecución muy fuerte para el cristiano. O sea que ser cristiano no era una buena opción ponerlo en el currículum, ¿verdad? Imagínense en aquel momento una persona desarrollando su hoja de vida, su currículum vitae. Entonces, siendo cristiano, muy poco probable iba a poner soy cristiano viéndolo como un plus, como algo que le iba a dar más posibilidad de conseguir el trabajo. Por el contrario, era algo muy negativo que se le considerara a alguien ser un cristiano. ¿Por qué? Porque el gobierno, el imperio estaba en contra de los cristianos. Y si alguien estaba a favor de un cristiano, se ponía en contra del imperio. Por tanto, se hacía enemigo del emperador, ¿verdad? ¿Y quién quería ser enemigo del emperador en aquel momento? En aquel momento en que alguien que fuera enemigo del emperador, lo arrojaban al circo romano allá en el Coliseo, a que fuera a pelear con los leones o con cualquier otro animal o entre personas hasta que solo quedara uno en pie. Entonces el ser cristiano no era una buena opción. Eran maltratados los cristianos. Los jefes de los cristianos eran duros, porque tenía que quedar claro que no estaban a favor de los cristianos. Y en estas condiciones es que viene el apóstol Pedro, inspirado por Dios, a decirle a las personas: sométase con todo respeto. Siervos, le dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es en medio de esta situación donde había un maltrato muy marcado en contra de las personas que eran subordinadas. Dios no nos está diciendo a nosotros que si las condiciones son favorables, nosotros deberíamos actuar y someternos con todo respeto a nuestros patrones. Por el contrario, el mismo versículo dice que no solamente deberíamos someternos a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y de repente, si solo leemos en la primera parte del versículo, cuando dice: criados, estás sujetos con todo respeto a vuestros amos, de repente alguna persona podría decir: no, hermano, o no, pastor, es que usted no sabe cómo es mi jefe. Es que mi jefe es cosa seria, usted viera cómo es él. Y yo no me voy a someter a él porque él es un depravado, es un pervertido, él es una persona muy mala. Pero sabe, esa palabra que nuestra versión puso difícil de soportar, es una palabra que se hubiera traducido de una manera más exacta diciendo perverso. O sea, no solo a los que son buenos y afables, sino también a aquellos empleados, aquellos amos o aquellos empleadores que son perversos. La labor de una persona que es creyente es poder mostrar el carácter de Cristo a las demás personas. Cuando Cristo vino a la tierra, siendo Él el Rey de Reyes, siendo Él el Dios creador de todo lo que existe, aún en su condición de Rey y Dios, Él se sometió voluntariamente a las autoridades civiles que habían en ese momento. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo fue arrestado para llevarlo a juicio, Cristo no opuso resistencia. Cuando se le mandó a pedir impuesto, Él no opuso resistencia. Cuando lo tentaron para que incitara al pueblo a no pagar impuestos, Él simplemente dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Él no dijo: miren, no paguen impuestos porque eso no va con Dios. No, Él dijo: hay que someterse, ellos son autoridad, sométase. No se preocupe, hágalo con gozo. Dios los ha puesto a ellos como autoridad y hay que someterse. Nuestro ejemplo en el sometimiento es Cristo.
Las autoridades que habían cuando Cristo vivió en la tierra, no crean que eran unas autoridades buenas y afables, como lo dice la primera parte del versículo. Estábamos hablando del imperio romano que ejercía su dominio por medio de la fuerza. Que cuando alguien quería rebelarse, o cuando un pueblo quería rebelarse, lo sometían a tal punto de que desaparecían literalmente el pueblo, para que quedara como testimonio a los demás pueblos lo que le pasara a alguien que quisiera rebelarse contra el imperio. Digámoslo así, era una sumisión a la fuerza. Pero Dios no nos está diciendo a nosotros en este pasaje que son nuestros empleadores los que deben ejercer la fuerza y someternos a nosotros. Por el contrario, dice, nosotros, con todo respeto, sometámonos a ellos. Entonces la sujeción no depende del tipo de jefe que yo tengo. La sujeción nosotros la vamos a tomar para con nuestros jefes, porque es un mandato del Señor. Lastimosamente en este tiempo, así como en aquel tiempo no era una buena opción poner que era cristiano en un currículum, tampoco no es en este tiempo una buena opción, o como que le da muchos puntos a favor el que usted ponga en su currículum cristiano. ¿Saben por qué? Porque lastimosamente muchas de las personas que se hacen llamar cristianas o cristianos han dado muy mal testimonio en sus fuentes, en los lugares donde le dan la oportunidad de trabajar. Muchas personas, cuando hay empleadores que cuando ven y le dice a la persona yo soy cristiano, asume que es una persona muy correcta, muy puntual, muy íntegra. Y en algunos casos hay empleadores que han dado cierta confianza a estas personas que se presentan como cristianos, y en base a esa confianza que estos empleados han recibido, los empleados han terminado cometiendo abusos que no les corresponde, ¿verdad? Estamos hablando de tomar cosas que no le corresponde, o disponer de cosas de las cuales no se les ha autorizado. Hace poco hablaba yo con una persona aquí en Choluteca, que me decía ellos tienen, digamos que son un grupo de empleados muy grande los que maneja, y él me decía, es que cuando uno quiere tratar bien a los empleados, me dice, los empleados uno les da la mano y se van al codo, me dice. Entonces como que el buen trato, me decía él, hace que el empleado se aproveche del jefe. Entonces decía él, no me queda de otro que tratarlos con rudeza, dice, con fuerza, con rigidez, me dice, porque es la única manera que no abusen, me dice. Y lastimosamente la mayoría de las personas que se han presentado como abusivas se han presentado como personas cristianas. De alguna manera esperan que el decir que a un cristiano le genere algún tipo de favor para con las personas, pero saben, eso ha hecho que la iglesia cristiana tenga un testimonio muy malo en nuestra sociedad. Recordando algo que decía el pasaje en unos versículos anteriores, si ustedes están ahí en 1 Pedro 2, pueden ver el versículo 9, que es el que introduce estos nuevos temas. Decía, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que somos el pueblo de Dios, sabemos que nuestra principal labor mientras estemos en la tierra es anunciar las virtudes de Cristo, es hablarle de Cristo a las demás personas. Y en este caso, a los empleados, ¿cuál es la mejor manera de que un empleado puede lograr hablarle de Cristo a sus jefes? Aquí Pablo nos está diciendo la forma. A veces nuestras acciones, nuestra actitud dice mucho más que nuestras palabras. Yo le puedo decir a mi jefe, mire jefe, Dios le ama, pero yo tal vez no soy un empleado que corresponde a la confianza que me han dado. Entonces, ¿de qué le sirva yo? ¿De qué sirve que yo le diga a mi jefe, Dios le ama, cuando yo me presento como cristiano y no hago mi trabajo como se debe? La mejor forma de testificar que nosotros tenemos es haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Tener a nuestros jefes con una estima muy alta
Y recuerden, no solo a los que son buenos y afables, no solo a los que tienen ese buen carácter, ese buen trato con el empleado, esas personas que se dan a querer con sus empleados, a ellos también tienen que sujetarse, no porque son buenos, sino porque es un mandato. Pero aunque su jefe no sea así, con el propósito de que usted tenga la oportunidad de mostrar el carácter de Cristo a este jefe, es necesario que usted se someta a él, que usted actúe con respeto, que usted le obedezca, que usted no le conteste, que no actúe de una forma ofensiva o rebelde o grosera para con su jefe. Nuestra actitud debería ser una actitud de servicio, de obediencia, de estar dispuesto a ayudarle, de mostrar a nuestro jefe que nosotros queremos que él cumpla sus objetivos, que él logre sus metas y que nosotros estamos ahí para apoyarle. Esa actitud nos va a dar verdaderamente la oportunidad de que en algún momento Dios va a obrar en el corazón de esta persona y en ese momento vamos a tener puertas abiertas para poder venir y decirle: jefe, yo quisiera hablarle a usted de Jesucristo. Y esta persona va a decir: bueno, está bien, veo que tienes un comportamiento muy diferente a las demás personas, vale la pena escucharte. Pero si nosotros tenemos un comportamiento rebelde, nuestro jefe lo único que va a decir: no hombre, si para ser así como vos de cristiano, mejor no me hables de Jesús. Es necesario que nosotros mostremos la actitud correcta para con nuestros jefes. Miren lo que dice el versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esa parte donde dice porque esto merece aprobación, muchas versiones diferentes a la Reina Valera lo traducen diciendo porque esto haya gracia. O sea, porque esto le permitirá a usted encontrar la gracia de Dios para su vida. Que si por causa de la conciencia delante de Dios usted sufre penalidades, sufre molestias padeciendo injustamente, pero lo hace por la conciencia delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted lo está haciendo teniendo en su mente la obediencia a Cristo. Usted está diciendo: aunque me toca padecer, aunque aquí no me la estoy pasando bien, pero por causa de honrar el nombre de Cristo, voy a permanecer honrando y respetando a mi jefe. Me voy a someter a él, me voy a sujetar, voy a hacer las cosas como él me las pide, aunque esto represente que yo tenga que padecer. ¿Sabe? En el mundo en el que nosotros vivimos, no le podemos decir que es un mundo justo, sino por el contrario, es un mundo muy injusto. En los trabajos suele haber, por ejemplo, oficinas o departamentos de producción, de trabajo, de logística, de distribución, o lo que ustedes puedan imaginarse, donde hay varios empleados, y ustedes van a ver que hay ciertos empleados que les tocan las tareas más pesadas, que les tocan las jornadas y los horarios más extensos, y hay un montón de cosas que le toca a ciertos empleados. Y hay ciertos empleados que tienen los beneficios, que tienen la amistad con el jefe, que tienen las mejores posiciones, y aun cuando hay otras personas mejor capacitadas, mejor calificadas, no necesariamente son ellos los que tienen esos puestos de mando. ¿Por qué? Porque el mundo es injusto. El mundo es injusto. Entonces nosotros no deberíamos vivir ilusionados pensando que estamos en un mundo justo y que todo el trato en todos los lugares va a ser un trato justo. Por el contrario, démonos cuenta de que vivimos en un mundo injusto. Por tanto, no deberíamos esperar nosotros que el trato que se nos dé sea un trato justo. Como creyentes, nosotros deberíamos estar siempre preparados para recibir injusticia en esta tierra, porque el sistema de este mundo está regido por Satanás, y Satanás lo único que quiere es hurtar, matar y destruir. Esa es la razón por la que él está en la tierra, para destruir la vida de aquellos que son hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, no esperemos que nosotros tengamos un trato justo. Ahora, el hecho que tengamos un trato injusto no quiere decir que nosotros nos vamos a poner a pelear contra el sistema y nos vamos a poner a pelear contra nuestros jefes. Ese trato injusto va a ser el que va a utilizar Dios para abrir las puertas de estas personas que son duras en su corazón, de tal manera que en su momento nos van a permitir hablarles de Cristo con propiedad. Porque el fin de cada persona
la meta suprema por la que nosotros estamos aquí es para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Si somos hijos de Dios, si somos parte de su iglesia, nuestra meta principal es extender este reino, ganar más personas para Cristo, y si por lograrlo tenemos que sufrir, pues Dios nos va a recompensar en su momento nuestro sufrimiento. Pero en esta tierra no estamos para pasarla bien. En esta tierra estamos para que por causa del nombre de Cristo nosotros tengamos que padecer. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo: en el mundo tendréis placer, o en el mundo los van a tratar bien. En el mundo tendréis aflicción. Eso sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en un mundo que está derrotado, pero nos va a presentar aflicción. Entonces la sujeción a mis jefes es el resultado de querer agradar a Dios. Eso es lo que podemos ver en el versículo 19. Si yo quiero agradar a Dios, yo voy a tratar a mis jefes con todo respeto, como Dios me demanda y me pide que yo me comporte para con ellos. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Saben, el apóstol le decía a las personas que le escribía: ¿qué mérito tienen ustedes si al hacer las cosas mal, si al tener una mala actitud ustedes reciben maltrato? Eso es lo normal, eso es lo que merecerían si ustedes hacen las cosas mal. El mérito, la recompensa que Dios nos va a dar a nosotros, es cuando nosotros, haciendo las cosas bien, por causa del Señor, recibimos maltrato. Por causa del Señor, porque estamos esperando la recompensa de Él. El problema es que nosotros muchas veces trabajamos y esperamos la recompensa de nuestro jefe. Pero saben, si su jefe le da una recompensa va a ser momentánea, y si falla se la quita. No vivamos y no tengamos como meta recibir la recompensa de nuestros jefes. Que nuestro propósito sea recibir la recompensa de nuestro Dios. Que nosotros anhelemos recibir la gracia de Dios para nuestras vidas. Que esa sea nuestra motivación. Que si enfrentamos situaciones difíciles, si estamos sufriendo, si en nuestro trabajo, digamos, como decimos muchas veces, me están haciendo la vida imposible en mi trabajo, si nos están haciendo la vida imposible, testifiquemos de Cristo por medio de nuestra conducta. Mostremos a las personas que nosotros no vamos a estar ni resentidos, ni enojados, ni rebeldes contra la autoridad, ni en pleito con mis compañeros por el trato que me están dando. Por el contrario, nosotros les vamos a amar, nosotros les vamos a perdonar, nosotros les vamos a servir, y nosotros vamos a testificar de Cristo a ellos. Pero no vamos a vivir una vida de resentimiento o de enojo, y no vamos a vivir frustrados diciendo: no, es que en ese trabajo me hacen la vida imposible, es que mi jefe usted no sabe cómo es. Cuando hablábamos de la sujeción a las autoridades, yo les decía, compartía un principio de algo que aplico yo en mi vida. Yo les decía: si no tiene algo bueno que decir de la autoridad, entonces no diga nada, mejor quédese callado. Y el mismo principio nosotros lo podríamos aplicar para con nuestro jefe. Si no tenemos nada bueno que decir de nuestro jefe, entonces mejor quedémonos callados. Si vamos a hablar de nuestros jefes para hablar mal de ellos, mejor quedémonos callados, porque eso no honra a Dios. Así no vamos a recibir la recompensa de Dios. Vamos a recibir la recompensa de Dios cuando nosotros honremos a nuestro jefe, cuando hagamos las cosas por la recompensa que viene de Dios. Miren, el hecho de que usted se proponga hacer las cosas bien en un trabajo, no les estoy diciendo yo que en algún momento les van a retribuir con bien. Es posible que usted pase 20, 30 años trabajando para alguien o para una empresa o para una institución, tratando de hacer las cosas bien, y al final de todo lo echen por la puerta de atrás. Porque este mundo es injusto. Pero hay uno que es justo, hay un juez justo que juzga con justicia,
que es nuestro Señor Jesucristo, y Él sí nos va a dar la recompensa que va a merecer nuestra vida por causa de honrar el nombre de Él. No busquemos nuestra recompensa aquí en la tierra. Anhelemos nuestra recompensa de nuestro Dios. Actuemos con justicia, trabajemos con diligencia, seamos los mejores empleados que podamos ser. Y cuando les digo que seamos los mejores empleados, no es una competencia de ver quién es el empleado del año, porque eso más bien envanece. Seamos los mejores empleados por causa de querer agradar al Señor. Que no demos nada por lo cual se nos tache o se nos juzgue. Hagamos las cosas bien. Esforcémonos mucho para honrar a nuestros jefes, para honrar las personas que Dios está utilizando para darnos trabajo, que son las mismas personas que Dios está utilizando para dar provisión para nuestras familias. Hagamos las cosas bien, porque por medio de ellos viene la bendición de Dios a nosotros. Es necesario, pero esto no va a pasar si no hay un cambio en nuestro corazón. Versículos 21 al 24, vamos a leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando padecía, dice, no amenazaba. O sea, hay muchas veces que nosotros en nuestra condición decimos, pero es que si me vuelve a hacer otra me voy. Le voy a dejar el trabajo y usted no piense que voy a regresar aquí si usted me sigue tratando así. Esas son amenazas. Dice Cristo que cuando a Él lo maldecían, Él no amenazaba. Él se sometía, padeciendo injustamente, dice. Y padecía injustamente por Él, Él padecía injustamente por nosotros. Él ni siquiera estaba esperando algo para Él. Todo lo que hacía era para salvarnos a nosotros. Y muchas veces nosotros en nuestro trabajo lo hacemos por recibir algo para nosotros. No tenemos en mente a otras personas, tenemos en mente a nosotros, a mí y a mi familia. Por eso aguanto a esta persona, por eso aguanto a mi jefe, por llevarle comida a mi familia. Pero saben, Cristo no tenía ninguna necesidad para Él. Él lo hacía por amor a otras personas. En nuestro caso, nuestra motivación primaria debería ser, lo voy a hacer por amor a Dios. Por amor a estas mismas personas que me están maltratando, porque yo quiero compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo Jesús con ellos, y si yo me pongo en la misma condición de ellos, no voy a poder compartirles. Recordemos que somos el pueblo adquirido por Dios, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito es compartir el evangelio de Cristo Jesús con cualquier persona que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Entonces, para que no nos sorprenda cuando sufrimos por causa de Cristo, al ver estos versículos 21 al 24, recordemos algo: el sufrimiento por la sujeción es parte del plan de Dios para nuestras vidas. En 2 Timoteo capítulo 3 dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Dice todo, no hay excepción. Todas las personas que quieran honrar a Cristo van a padecer persecución. Y si hay excepción, entonces Dios nos mintió. Si usted no está padeciendo persecución por causa de Cristo, debería preguntar si realmente está viviendo para Cristo. Si está viviendo para Cristo en su trabajo. Porque si usted no está viviendo para Cristo en su trabajo, usted le va a ir bien. Eso se lo tengo por seguro. No va a tener conflictos, se va a llevar bien con sus compañeros. Va a hacer muchas cosas. Va a crecer, va a sobresalir, va a ganar posiciones, va a ganar mejores sueldos. Pero no está viviendo para Cristo. La recompensa verdadera, aquella que va a ser eterna, no la va a tener. Si nos acomodamos a este mundo, no vamos a padecer persecución. Pero si decidimos vivir para Cristo, téngalo por seguro que va a padecer.
pero recuerde que lo va a hacer por causa de Cristo, así como Cristo padeció por nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Entonces, si alguien nos maldice, no respondamos igual. Hagamos lo contrario. Cuando padecía, no amenazaba. Entonces, nunca amenacemos a nuestro jefe, ni hablemos con una actitud retadora hacia ellos, sino que hablemos de una manera muy servicial. No importa cómo nos trate nuestro jefe, que nuestra actitud sea de servicio hacia él. Cuando padecía no amenazaba, dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Usted puede recibir todo ese maltrato allí en su trabajo, pero al salir de su trabajo, recuerde, hay un juez que juzga con justicia. Usted puede ir a su casa, arrodillarse y decirle, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, obra y actúa y cuídame en medio de este trabajo, pero lo va a hacer entre usted y el Señor. Usted va a encomendar la causa al que juzga justamente. No le estoy diciendo usted padezca y no haga nada. Si está padeciendo, vaya a orar al Señor. Muchas veces Dios usa el sufrimiento para que lo busquemos a Él. Entonces, si está sufriendo, si la está pasando mal en su trabajo, no se queje con otra persona, no hable mal de su jefe, no critique a sus compañeros. Vaya a su habitación, enciérrese y clámele al Señor. Ore a su Dios, a mi Dios, aquel que está escuchando y atento a nuestras necesidades, para que Él obre con justicia. ¿Cuántas veces nosotros, o por lo menos yo se lo puedo decir, hemos visto personas que han decidido dar un testimonio de honrar al Señor, han sufrido maltratos y saben, de alguna manera Dios es el que se encarga de poner en su lugar a aquella persona que está actuando de una manera abusiva? Sin que nosotros levantemos una mano, Dios responde, Dios cuida de sus hijos, Dios muestra su justicia. Entonces encomendemos la causa al que juzga justamente, pero que no nos dé miedo en nuestro trabajo con nuestro jefe, vivir de una manera digna y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con alegría. Y mire el versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En otro tiempo, cuando éramos ovejas descarriadas, era normal que respondiéramos a nuestro jefe, que lo maltratáramos, que nos insultáramos. Y es más, era normal que dijéramos, yo ahí no vuelvo, y tratábamos a nuestro jefe y no volvíamos a aparecer nunca más en ese trabajo. Recuerden que antes era eso, cuando éramos ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Por tanto, esta verdadera sujeción a nuestros jefes es la evidencia de que Cristo Jesús es nuestro pastor. Si Jesús no es nuestro pastor, el que nos está pastoreando, guiando, cuidando, alimentando, entonces nosotros no vamos a poder vivir de esa manera para con nuestros jefes. Nosotros vamos a tener una actitud de rivalidad, de competencia, de enojo. Posiblemente vamos a decir, sí, lo voy a hacer. O se someten o hacen lo que el jefe le pide, pero no por querer honrar al Señor, sino por miedo de perder su trabajo. Dios no quiere que actuemos por miedo de perder el trabajo. Si perdemos el trabajo, Dios no nos va a dejar de sustentar, Dios no nos va a dejar de alimentar, Dios no nos va a dejar de proveer. No es que yo voy a ser fiel a Dios y tener una buena actitud por miedo a perder mi trabajo. No es por miedo a perder su trabajo. Dios no quiere que actúe por miedo, Dios quiere que actúe por honrar el nombre de Cristo. Muchas veces hacer lo correcto le va a hacer perder su trabajo, pero Dios lo va a sustentar, Dios va a suplir sus necesidades, Dios no lo va a abandonar. Hagamos las cosas por querer honrar al Señor. Saben, antes cuando éramos ovejas descarriadas, pues la oveja descarriada agarra para donde Él quiere, por eso está descarriada, porque se fue para donde Él quería. Pero ahora ya no, ya somos ovejas, estamos bajo el cuidado del buen pastor. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La idea de obispo es alguien que está supervisando, alguien que está observando. Cristo está observando nuestra conducta, está cuidando nuestra alma. Él se ha tomado muy a pecho su trabajo de ser el pastor nuestro. Él nos cuida, Él nos protege.
Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Por tanto, no tengamos miedo a actuar de una manera digna del Señor en nuestros trabajos. Honremos a nuestros jefes. No solo a los que son afables, son buenos y afables, sino también, dice, a los que son difíciles de soportar, porque Cristo nos dio el ejemplo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, nos dio el ejemplo de cómo debería ser la actitud de una persona que quiere honrar a Dios, sometiéndose a la autoridad, haciéndolo con gozo, no maldiciendo, no respondiendo, no amenazando. Simplemente lo que hacía él era encomendar la causa al que juzga justamente, y eso nosotros lo podemos hacer también, pero no deshonremos a nuestros jefes. Que no se nos juzgue porque los cristianos somos malos empleados, que somos respondones, que somos malcriados, que somos cualquier cosa. Que nunca se diga esto. Y saben, lastimosamente, hay una cosa muy importante que nosotros debemos entender. Malas enseñanzas nos llevan a malas prácticas, y buenas enseñanzas nos llevan a buenas prácticas, ¿verdad? Si alguien nos enseña bien, vamos a practicar bien lo que nosotros hacemos. Lastimosamente, a la iglesia se le ha enseñado que las personas somos reyes y reinas, y que estamos en esta tierra porque somos los príncipes, los hijos de Dios, y se ha querido exaltar la posición del cristiano para con respecto con las demás personas, y se le ha enseñado que estamos hechos para ser cabeza y no cola. Entonces, toda esa mala enseñanza de autoexaltación hacia la persona ha hecho que la persona tenga una actitud de orgullo en sus trabajos. Cuando Dios nos enseña que somos siervos, esclavos de Cristo y siervos de nuestros jefes, que estamos ahí para testificar de Cristo por medio de la humillación, por medio del padecimiento, porque para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados, dice el versículo 21, porque para esto fuimos llamados. Y la idea de ese llamado es: para esto Dios nos ha salvado, para testificar por medio del sufrimiento que Cristo ha vencido, y que nosotros estamos con el que ha vencido. Y no nos da miedo el sufrimiento, porque Cristo ha vencido. Así que, hermanos, no sé cuántos de los que estamos aquí somos empleados, pero si estamos en la condición de empleados, yo espero que esta semana, y le reto a que usted vaya a su trabajo y presente esta actitud de una persona que quiere honrar al Señor. Si decimos que damos el 100%, el cristiano debería dar 200%, dar mucho más allá de lo que un empleado normal debería hacer, porque quiere mostrar el carácter de Cristo. Así que esta semana sea una semana de victoria, donde podamos reflejar el carácter de Cristo. Si somos empleados, hagámoslo con honor, con justicia, a pesar del maltrato. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, yo sé que tú no nos pides algo que tú no harías. Nos pide que nos sometamos, pero Cristo Jesús fue nuestro ejemplo, Señor. Él ha sido nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo. Cristo se sometió a nuestras autoridades, a las autoridades de aquel momento que eran corruptas, que eran perversas, Señor, pero no obstante Cristo se sometió. Te rogamos, Señor, pon en nosotros ese corazón que había en Cristo, Señor, para que lo hagamos también con gozo, que tengamos en nuestra mente que la recompensa vendrá de ti, Señor, que tú eres el juez que juzga con justicia, y que nada quedará impune en esta tierra, Señor, porque tú eres un juez justo. Que nuestra recompensa venga de ti, Señor, y quita de nuestro corazón el deseo de recibir alguna recompensa aquí en la tierra, Señor. Que anhelemos lo que es eterno, Señor, que anhelemos lo que viene de ti. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.